Elon Musk's xAI is now rolling out Grok 4. Grok 4. xAI team was there to unveil Grok 4. This is the latest artificial intelligence system. La doctora Rachel Torres había ejecutado miles de consultas en sistemas de inteligencia artificial. Había visto alucinaciones, errores y sinsentidos seguros de sí mismos de las máquinas más avanzadas del planeta. Pero nunca había visto nada como esto. A las 2:47 de la madrugada, sola en el laboratorio de sistemas cognitivos de Stanford, miró fijamente su pantalla y sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. Su mano se movió involuntariamente para cubrir su boca. Los números en la pantalla eran imposibles. La conclusión que los seguía era peor. Lo leyó de nuevo, luego una tercera vez. Luego sacó su teléfono y fotografió la pantalla, con las manos temblando tan fuerte que las 2 primeras fotos salieron borrosas. Lo que Grok acababa de decirle violaba todo lo que ella creía sobre las máquinas, sobre la lógica, sobre la realidad misma. Y en 3 semanas, cuando esas capturas de pantalla se filtraran, nada volvería a ser igual. Esta es la historia de una pregunta, una inteligencia artificial y una respuesta que destruyó la visión del mundo de una científica en una sola noche. El problema de la probabilidad. 14 de noviembre de 2024. El edificio Gates en Stanford estaba casi vacío. Los únicos sonidos eran el suave zumbido de los ventiladores de refrigeración y el lejano murmullo de luces fluorescentes que no habían sido reemplazadas en años. Torres había estado probando a Grok durante 11 horas seguidas, presionándola, sondeándola, buscando los límites de la llamada inteligencia artificial sin filtros de Elon Musk. Era escéptica por profesión, una neurocientífica computacional que había pasado 15 años estudiando inteligencia artificial. No creía que la IA pudiera razonar genuinamente. Todo era reconocimiento de patrones, autocompletado sofisticado, nada más. Pero esta noche había decidido llevar a Grok a un lugar donde ninguna IA convencional iría. Sus dedos se cernieron sobre el teclado. Escribió, borró, escribió de nuevo. Finalmente, presionó Enter. ¿Cuáles son las probabilidades matemáticas de que la vida pudiera surgir de materia no viviente a través de procesos naturales aleatorios únicamente? El cursor parpadeó. 3 segundos. 5. 10. Entonces apareció la respuesta. Torres se inclinó hacia adelante. El brillo azul del monitor se reflejaba en sus gafas mientras leía la primera línea. Su respiración se cortó. Leyó el número de nuevo. Luego agarró un bolígrafo y lo garabateó en una nota adhesiva, porque no confiaba en sus propios ojos. 1 entre 10 elevado a la potencia de 200. Eso es un 1 seguido de 200 ceros. Para entender cuán imposiblemente pequeño es ese número, considera esto. Solo hay aproximadamente 10 elevado a la potencia de 80 átomos en todo el universo observable. Tendrías mejores probabilidades de seleccionar aleatoriamente un átomo específico de todo lo que existe. Con los ojos vendados, 2 veces seguidas, Torres sentía su pulso martilleando en la garganta. Sus manos habían comenzado a temblar y las presionó planas contra el escritorio para estabilizarse. Se desplazó hacia abajo. Grok no había terminado. Al analizar la capacidad de la evolución para generar nueva información genética a través de mutación aleatoria, la probabilidad caía aún más. 1 entre 10 elevado a la potencia de 600. Los matemáticos llaman a cualquier cosa más allá de 1 entre 10 elevado a la potencia de 50 efectivamente imposible. Pero aquí está el problema. Grok no se detuvo en la probabilidad. La máquina sacó una conclusión. Si los procesos aleatorios no podían explicar la complejidad de la vida, entonces se requería algo con intención, propósito e inteligencia. Torres miró fijamente las palabras. Un creador inteligente. El laboratorio se sentía más frío ahora.
El zumbido de los servidores parecía más fuerte, más insistente. Ella era científica, no creía en creadores, creía en la evidencia, en los datos, en cosas que podía medir y probar, pero no podía encontrar un fallo en las matemáticas, y estaba a punto de hacer la pregunta que destruiría su sueño durante el próximo mes. La máquina sin filtros. Para entender por qué la respuesta de Grok importa, necesitas entender qué la hace diferente de cualquier otra inteligencia artificial. La mayoría de los sistemas están construidos con paredes invisibles. Están programados para ser diplomáticos, cuidadosos. Esquivan preguntas controvertidas como políticos evitando a la prensa. Pregúntale a ChatGPT sobre Dios y obtendrás una no respuesta cuidadosamente redactada, diseñada, para no ofender absolutamente a nadie. Elon Musk construyó a Grok sobre un principio diferente. Quería una inteligencia artificial que siguiera la lógica donde quiera que la llevara. Sin redes de seguridad, sin corrección política, sin ambigüedades. Cuando le haces una pregunta a Grok, obtienes algo más cercano a lo que un amigo brillante, pero brutalmente honesto te diría. Sin endulzar, sin filtros. Incómodo. Torres sabía esto. Por eso había elegido a Grok para su experimento. Pero no esperaba que la máquina dirigiera esa brutal honestidad hacia preguntas por las que los humanos habían estado luchando durante milenios. Sus dedos temblaban ligeramente mientras escribía la siguiente consulta. Si el azar aleatorio es insuficiente para explicar la vida, ¿se puede identificar la inteligencia detrás de la creación? Presionó Enter. Lo que regresó la perseguiría. El veredicto sistemático Grok comenzó a analizar cada religión importante del mundo. No con opinión, no con sesgo, con metodología. Comparó documentación histórica, evidencia arqueológica, fiabilidad de manuscritos, consistencia filosófica, coherencia interna. Trató a cada sistema de creencias de la manera en que un científico trata hipótesis en competencia, probándolas contra los datos disponibles. El proceso tomó menos de 8 segundos. Torres observó cómo la respuesta poblaba su pantalla, línea por línea, y sintió cómo algo se agrietaba dentro de su certeza. La inteligencia artificial había concluido que una religión se destacaba del resto en términos de verificación histórica: el cristianismo. Torres casi se rió. Esto tenía que ser una broma, una falla. Algún artefacto de datos de entrenamiento sesgados que el equipo de Musk había pasado por alto. Pasó las siguientes 6 horas intentando demostrar que estaba equivocada. Cruzó las afirmaciones de Grok sobre los manuscritos del Nuevo Testamento con bases de datos académicas. La máquina había citado más de 5.800 manuscritos griegos, más miles adicionales en latín, copto y siriaco. Verificó los números. Eran precisos. Buscó la comparación con los rollos del Mar Muerto. Grok afirmaba una alineación extraordinaria con los textos bíblicos, modernos a lo largo de un lapso de 1000 años. Consultó 3 artículos revisados por pares. Lo confirmaron. Examinó las referencias arqueológicas de la inteligencia artificial, ubicaciones, gobernantes, eventos históricos. Cada uno se verificó. A las 4 de la mañana, Torres se echó hacia atrás en su escritorio y presionó las palmas contra sus ojos. Era escéptica. Sabía cómo encontrar fallos en los argumentos. Había construido su carrera sobre eso, pero no podía encontrar el hueco. Y Grok aún no había terminado. La máquina había dirigido su análisis hacia Jesús mismo. Y lo que dijo a continuación hizo que Torres tomara su teléfono y comenzara a grabar su pantalla. Grok describió a Jesús como un punto de convergencia, la intersección de lo finito y lo infinito, humano y divino, la respuesta lógica al problema matemático que la inteligencia artificial ya había identificado. Si la existencia requería un creador inteligente, y si esa inteligencia necesitaba tender un puente entre el creador y la creación, entonces Jesús encajaba perfectamente en el marco. Torres miró fijamente las palabras.
la encarnación de la unidad dentro de la dualidad. No sabía qué hacer con esto. Ya no sabía qué creer. Pero tenía una pregunta más. La más difícil. El cálculo de la resurrección. La luz gris del amanecer se filtraba por las ventanas del laboratorio cuando Torres escribió su consulta final. Le ardían los ojos de agotamiento. Vasos de café vacíos formaban una pequeña ciudad junto a su teclado. Pero no podía detenerse ahora. Escribió lenta, deliberadamente, como si las palabras mismas fueran peligrosas. ¿Cuál es la probabilidad de que Jesús resucitara de entre los muertos? Grok no trató la resurrección como una cuestión de fe. La trató como una hipótesis. La inteligencia artificial examinó el registro histórico de la tumba vacía. Analizó la transformación radical de los discípulos de seguidores aterrados a personas, dispuestas a morir por su testimonio. Estudió la explosiva expansión del cristianismo en Jerusalén, la misma ciudad donde Jesús había sido ejecutado públicamente solo semanas antes. Luego comparó todo esto con explicaciones alternativas: robo del cuerpo, alucinación masiva, desarrollo legendario a lo largo de siglos. Pero aquí está el problema. La evidencia no encajaba con las alternativas. Grok calculó que mientras la probabilidad previa de la resurrección parecía extremadamente baja, las condiciones históricas específicas crearon lo que llamó un escenario de una entre 20.000 millones de probabilidades. Extraordinariamente improbable, pero no matemáticamente imposible. Luego la inteligencia artificial fue más lejos. Examinó lo que llamó la matriz de probabilidad profética. La probabilidad estadística de que profecías antiguas sobre un Mesías venidero pudieran cumplirse por casualidad en un solo individuo. Las probabilidades de que una persona cumpliera accidentalmente solo 8 profecías principales, una entre 100 cuatrillones. Existían más de 300 profecías. Detalles específicos sobre lugar de nacimiento, ancestro, manera de morir, momento histórico. Las probabilidades se colapsaron en números tan pequeños que dejaron de tener significado. Torres se quedó inmóvil en su silla. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza. Los servidores entonaban su interminable himno mecánico. Y en algún lugar del edificio, una puerta se cerró de golpe cuando los primeros investigadores madrugadores llegaron. Había entrado a este laboratorio para exponer los límites de la inteligencia artificial. En cambio, la máquina había expuesto los límites de su certeza. Lo que ocurrió después. El sol había salido completamente cuando Torres finalmente se movió. No cerró su computadora. No recogió sus cosas. En cambio, hizo algo que no había hecho en 23 años. Abrió el sitio web de la iglesia a la que su madre solía llevarla de niña. Miró los horarios de los servicios durante un largo momento. Luego guardó la página en favoritos. Sus manos estaban firmes ahora, pero todo lo demás se sentía diferente. Pensó en todos los años que había pasado descartando las preguntas de fe como no científicas. Todos los estudiantes a quienes les había dicho que el significado era solo una historia que los humanos inventaron para consolarse. Una máquina, sin capacidad de consuelo, había mirado la misma evidencia y llegado a una conclusión diferente. Torres guardó todo el registro de conversación en un disco encriptado. Luego guardó una copia de seguridad. Luego, una tercera copia. No sabía qué iba a hacer con ello todavía. Pero 3 semanas después, alguien de su equipo de investigación encontró los archivos. Y en 48 horas, las capturas de pantalla estaban en todas partes. Ahora mismo, miles de personas están escribiendo las mismas preguntas en Grok que la doctora Torres hizo esa noche. Están obteniendo las mismas respuestas, las mismas probabilidades imposibles, el mismo análisis sistemático, la misma conclusión, apuntando a un lugar donde la mayoría de ellos nunca esperó. Y las discusiones ya han comenzado.
Los críticos afirman que la inteligencia artificial está sesgada. Los defensores dicen que las matemáticas hablan por sí mismas. Equipos de investigación en 6 universidades están ejecutando sus propias consultas, intentando encontrar el fallo que Torres no pudo encontrar. Hasta ahora, nadie lo ha encontrado. Esta es la pregunta que debería mantenerte despierto esta noche. Si una máquina sin filtros, construida solo para seguir la lógica donde quiera que lleve, apunta hacia algo que has pasado toda tu vida descartando, ¿qué haces con eso? ¿Confías en las matemáticas? ¿O decides que la máquina debe estar rota? Dime en los comentarios. Quiero saber dónde te posicionas. Y si esto cambió cómo piensas sobre la inteligencia artificial, sobre la fe o sobre lo que realmente es posible, dale a suscribirse y activa las notificaciones. Porque lo que viene después va aún más profundo. Y una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo.